Yo, de hecho, cuando vi que Isaac me daba este texto, pensé, yo no sé cómo vamos a gestionar esto. ¿Por qué? No sé si suenan las historias, pero habla de un endemoniado, a la vez habla de un hombre que tiene a su hija a punto de morir, y a la vez habla de una mujer que tiene una enfermedad crónica y necesita salvarse, o sea, y sanarse. ¿Sí? Entonces, claro, es un texto que tú puedes decir, parece que no tiene nada en común. No lo vamos a leer porque son 43 versículos y a lo mejor nos perderíamos por el camino, pero si nos fijamos, las tres historias, aunque muy diferentes, con protagonistas muy diferentes, tienen un mismo patrón. Entonces vamos a ir viéndolas paralelamente. Vamos a poner... No. Ahora, vale, aquí, ¿vale? Para dejar nuestros problemas en manos de Dios debemos, ¿vale? Vamos a ver las tres cosas. Pero antes de ver las tres cosas que hacen estos protagonistas, debemos entender cuáles son sus problemas. Yo os los he dicho así, un poco rápido, ¿vale? Pero estamos en Marcos 5 y el primer problema que vemos es el del gadareno que está endemoniado. Lo veis de los versículos 3 al 5. Aquí, problema, ¿vale? El primero, endemoniado. Ahora os digo por qué he puesto las cadenas. Dice, tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose a rocas. Este es nuestro primer personaje, este es su primer problema, ¿vale? Está endemoniado. Lo veis, os he puesto las cadenas, ¿vale? De que nadie podía atarle, nadie podía ayudarle. En segundo lugar, tenemos a Jairo, ¿vale? Que tiene una hija que está muy enferma, a punto de morir. Y en el versículo 23 lo vemos que lo dice él en una frase muy directa. Dice, mi hija está agonizando. Esta es su situación. Y en tercer lugar, tenemos a la mujer que tiene flujo de sangre. Y está en los versículos 25-26. Se nos presenta su problema y dice, una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado, antes le iba peor. Estas son nuestras tres historias. Y Marcos, un detalle que tiene es que se encarga muy bien de dejarnos claro de que nadie les puede ayudar. No es que tengas un problema y puedas acudir a alguien, que tengas una enfermedad y puedas acudir al médico. Te está diciendo en cada uno de los casos que nadie les puede ayudar. Fijaros, el endemoniado vivía entre los muertos, encadenado, aislado, herido, y especifica, nadie lo había podido dominar. La hija de Jairo se está muriendo, y de hecho, en mitad de la historia, lo veremos luego, muere. Vienen unas personas de su casa y le dicen, ya está muerta. Y ante la muerte, nadie te puede ayudar. Y la mujer llevaba 12 años sufriendo. 12 años repudiada, porque el flujo de sangre es una persona que estaba considerada impura. Entonces la repudiaban. Nadie se quería acercar a ella, no podía hacer depende de qué cosas, que los otros sí. Era avergonzada, había gastado todo su dinero. Y en vez de mejorar con los médicos, iba empeorando cada vez más. Nadie le podía ayudar. Y esta es la situación inicial. Y tú dices, vale, tal vez no me estoy identificando con ninguno de estos problemas. Espero que no. Pero todos hemos tenido, a veces, o tendremos, o tuvimos en el pasado, o tenemos ahora mismo, situaciones que se nos van de las manos. Problemas que no podemos controlar de ninguna manera y que nadie nos puede ayudar. Una situación que esté totalmente fuera de control. Una situación en la que nadie me puede ayudar. Una situación que te avergüenza. Pecados repetidos, adicciones, heridas, pensamientos malos. Problemas y luchas que se alargan en el tiempo mucho más de lo que pensábamos que se iban a alargar, que te dejan sin fuerza, que te hacen sentir invisible. Así que tal vez no tenemos esos mismos problemas, pero sí que podemos identificarnos, al menos en parte, con todos estos personajes y podemos aprender de ellos y de sus historias. Así que, ahora sí, en primer lugar, viendo los ejemplos de ellos tres, para poder dejar todos nuestros problemas en manos de Dios,
El primer paso es, uy, esto ha vuelto para atrás. Lo paso. Aquí, acudir a Él. Acudir a Dios. Si tú quieres dejar tus problemas en manos de Dios, tendrás que ir a Dios. ¿Sí? Las tres personas, los tres personajes, fueron ellos a buscar a Dios. Fijaros, en el caso del Gadareno dice, viniendo al otro lado del mar, Jesús, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. El segundo, en el caso de Jairo, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y en el tercer caso de la mujer, dice, le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. Los tres, lo primero que hacen es ir a Jesús. Y parece obvio, si quieres dejar problemas en manos de Dios, tienes que ir a Dios. Y de hecho es obvio. Sin embargo, en este primer paso es en el que muchísimas veces fallamos. Ya empezamos del revés, porque ya no vamos directamente a Dios. Muchas veces no acudimos a Dios hasta que no hemos gastado todas las opciones que se nos han ocurrido por la mente. Muchas veces no vamos a Dios hasta que no le hemos preguntado a todo el mundo, hasta que no he gastado todo mi dinero, como el caso de la mujer, hasta que ya no tengo ninguna opción más, es mi última opción. Y el problema de esto, entendedme, no es que si tienes un problema intentes solucionarlo, no es que si estás mal o vayas al médico, esto está bien, no es que ante una situación difícil pidas ayuda, también está bien. El problema aquí es que lleguemos a un punto en el que nos creemos autosuficientes y que creamos que no necesitamos a Dios. El problema es que confiemos más en nuestras propias capacidades o en las de nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros amigos, que en las de Dios. El riesgo es que estemos tan ocupados intentando solucionar nuestros problemas que se nos olvide que tenemos un Dios que es muy grande y es muy poderoso y está de nuestro lado y no le pidamos ayuda. El riesgo es que sea nuestra última opción en vez de la primera. Tenemos un Dios, lo ha dicho antes Isaac, que es capaz de parar tormentas. ¿Cómo va a ser nuestra última opción, nuestro último recurso? Tenemos un Dios que, como visteis y como vamos a ver hoy en los tres casos, tiene poder por encima de la naturaleza, tiene poder por encima de Satanás, tiene poder por encima de la enfermedad e incluso tiene poder por encima de la muerte. ¿Cómo este Dios puede ser nuestra última opción? Dios es digno de que le dejemos todos nuestros problemas el primero. Así que ellos sabían, los tres personajes sí que sabían que Jesús no era una opción más, sino que era Dios y tenía poder para ayudarles. Fijaros de que no van únicamente a Jesús probando a ver si es un maestro más o un profeta. Ellos van y lo segundo que hacen cuando se encuentran con Jesús es reconocer quién es Él, incluso el endemoniado. Fijaros, dice en el versículo 6, cuando vio, está hablando del endemoniado, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante Él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el caso de Jairo, dice, vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y en el caso de la mujer, dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Tenemos que acudir a Jesús? ¿Tenemos que acudir a Dios? Sí, reconociendo que Él tiene poder para ayudarnos, no como última de nuestras opciones. Así que las preguntas que os quiero dejar referentes a este primer acto que tenemos que hacer, que es acudir a Dios, son, en primer lugar, ¿estás poniendo tu confianza en algo por encima de Dios? Es decir, cuando tengo un problema, confío antes en alguna cosa que en Dios. Confío antes en mí mismo, tal vez. Confío antes en mis padres, en mi dinero, en mi seguridad. Habría que revisarlo, porque Dios debería ser nuestra primera opción. Y la segunda pregunta es, ¿vives sabiendo que el gran Dios poderoso está a tu favor
y quiere que le cuentes tus problemas y los dejes en sus manos. Esto se nos olvida. Vamos a Dios, sí, pero además sabemos que Él tiene poder para solucionar cualquiera de nuestros problemas. Y que además está de nuestro lado. Lo hemos cantado, estás a favor mío, varias veces. Además, estaba escuchando las canciones y pensaba, van perfectas para todo lo que vamos a hablar después. ¿Estamos reconociendo al Dios que tenemos? Así que Dios está de nuestro lado, nos quiere, nos cuida y quiere que dejemos nuestros problemas en sus manos. Y hemos visto que el primer paso para eso es acudir a Él. Lo segundo que debemos hacer para dejar nuestros problemas a manos de Dios es dejarle obrar. Aquí está. Voy a Él y tengo que dejar que Él haga algo. ¿Sí? Como hemos visto, los personajes de las tres historias tienen un problema que a priori parece imposible de solucionar. Van a Jesús, le reconocen quién es, saben que es Dios, saben que es poderoso, saben que puede solucionar el problema. Y hasta aquí las historias parecen bastante parecidas. En este segundo punto es donde se separan completamente. Porque Dios no obra siempre igual. No le podemos predecir. Cuando yo voy a Dios y le pido algo, no sé si me lo va a dar, si no me lo va a dar, si me lo va a dar dentro de 20 años o si no me lo va a dar nunca, tal vez. No puedo ver cómo ha actuado con mi hermano y pensar que conmigo va a actuar igual. Dios es imposible de predecir, pero Él obra en nosotros. Así que la diferencia, sobre todo, es que Dios sabe qué es lo que necesitas de verdad. Dios obra diferente porque obra como nosotros necesitamos. Fijaros, en primer lugar, el endemoniado llevaba años atormentado, gritando, hiriéndose. Así que Jesús, ¿qué hace? Si leéis el texto, actúa muy rápidamente. Expulsa a los demonios fuera de él, permite que se metan en unos cerdos, todos los demonios, porque no tenía uno, tenía muchísimos, de hecho se llama legión, se meten todos esos demonios en los cerdos y los cerdos, caen por el acantilado y mueren. ¿Sí? La primera manera de actuar de Jesús es esta. Os he puesto un cerdo para poder entenderlo, ¿sí? Pero, fijaros, el endemoniado necesitaba paz mental, necesitaba que se sacaran los demonios y poder recuperar pues, su vida. Aquí, perdón. Esta es la manera en la que nosotros queremos siempre que Dios actúe. Yo necesito esto, me encuentro con Jesús, en su caso me encuentro con Dios, ¿sí? Y actúa. Se va el demonio, o se me acaba el problema, o lo que yo le estoy pidiendo, todo perfecto. Sin embargo, vamos a ver los otros dos ejemplos, porque no son exactamente iguales. En segundo lugar tenemos a Jairo, el principal de la sinagoga. ¿Sí? Se supone que alguien que está muy en contacto con Dios, que sabe mucho de las escrituras, tiene mucha fe. ¿Vale? Y su hija está en las últimas. Dice que está agonizando, en cualquier momento se podía morir. Así que, ¿qué hace? Corre a buscar a Jesús. No va a ir lentamente, va corriendo seguramente. ¿Sí? Le pide por favor que le acompañe y ¿qué esperamos? Que Jesús y los discípulos corran con él antes de que la niña se muera. Lo lógico sería esperar que van corriendo. Sin embargo, ¿qué les pasa? Que se encuentran en una multitud. La multitud les frena. Y esto, bueno, pues hasta aquí un imprevisto. Pero ¿qué pasa? Que Jesús, en medio de toda esa multitud que ya les estaba haciendo ir más lentos de lo que querían, se para. Se para a atender a alguien que lo necesitaba también. A la mujer que tenía el flujo de sangre, que es una enfermedad crónica. ¿Y por qué digo esto? Pensadlo fríamente un momento. Jairo tiene su hija que está agonizando. Su vida depende de minutos. La mujer también necesita a Jesús, pero la enfermedad que tiene es crónica. Jesús puede volver mañana y sanarla, no se va a morir hoy seguramente. La niña sí. Y de hecho, porque Jesús se para, la niña se muere. ¿Os podéis imaginar la ansiedad de Jairo al ver que Jesús se para en mitad de una multitud y pregunta, ¡ay! Alguien me ha tocado, ¿quién es? Y empieza a buscar, ¿quién le ha tocado? Imaginaos que sois los padres de esta niña. Seguramente, aparte de tener ansiedad, estaría enfadado. Esto no lo pone en la Biblia, pero me pongo en su piel y no me sorprendería que estuviera enfadado, al menos si no con Jesús, con la mujer. Y si no has parado Jesús que está corriendo hacia mi casa. Hoy en día, esto es una negligencia médica.
Tienes que atender primero al que pues, le viene la vida en menos tiempo, al que es más urgente. Imaginaros la frustración de Jairo. Así que cuando vienen los hombres y le dicen, tu hija ya ha muerto, la respuesta de Jesús es todavía más fuerte. Porque le dice a Jairo, no temas, solo cree. Le acaban de decir que su hija se ha muerto porque Jesús se ha parado en mitad de una multitud. Y le dice, no temas, solo cree. ¡Wow! Esto lo podríamos traducir hoy en día en algo como, confía en mí, ten paciencia, no hay necesidad de tener prisa. Es muy difícil de hacer caso a esta orden. Lo que pasa aquí es que el sentido del tiempo de Dios siempre nos desconcierta. Nosotros podemos estar pidiendo algo a Dios años y años y años y pensar que Dios va tarde, pero Dios no va tarde. Simplemente tiene otros tiempos que son totalmente ajenos a los nuestros. Y en mitad de esa espera que se nos está haciendo demasiado larga, te mira y te dice, no temas, solo cree. Su gracia nunca actúa según nuestro horario. Dios tiene sus tiempos y debemos confiar en que lo tiene controlado. Además, si Jesús nos deja esperando, si Dios nos deja esperando, es por algo. Jairo tuvo que dar mucho más de lo que él se esperaba. Tuvo que tener una prueba de fe mucho más grande de lo que él creía. Él creía que la fe era ir a buscar a Jesús y que Jesús le sanaría. Pero no, Jesús le dice, espérate, vas a ejercer todavía más tu prueba de fe y te vas a esperar hasta que vengan a decirte que tu hija está muerta y luego te diré que sigas teniendo más fe. Ahora, también recibió mucho más de lo que él se esperaba. Él esperaba que Dios iba a sanar a su hija, pero Dios resucitó a su hija. Y esto es que cuando dejamos nuestros problemas en las manos de Dios, siempre damos más de lo que esperamos, pero siempre recibimos más de lo que esperamos recibir. Jairo esperaba que Jesús sanara a su hija, pero la acabó resucitando. Tuvo que hacer una prueba de fe muy grande para ello. Y por último, el tercer personaje, me he puesto esto aquí, ¿vale? El obrar de Dios fue hacerle esperar y luego darle la mano a su hija y levantarla. Perdona, que se me ha olvidado. Y ahora sí, el último, ¿vale? Era la mujer con el flujo de sangre, que ella también tenía previsto una cosa y también sucedió otra. Ella tenía previsto dar poco y recibir poco. Y Dios, Jesús, le hizo dar mucho y recibir mucho. Ella, su idea era simplemente ser salva. Acercarse, tocar el manto de Jesús y con eso sanarse. Y así pasó. Pero Jesús no dejó que se quedara ahí. Jesús quería darle mucho más. Pero para eso tenía que dar un paso más ella también. Ella quería pasar desapercibida. Llevaba 12 años siendo repudiada. No quería ser el centro de atención, porque seguramente la echarían o le menospreciarían. No lo sé exactamente. Y sin embargo, cuando toca el manto de Jesús, Jesús la hace salir delante de todos y explicar lo que había pasado. Jesús le dice aquí, Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Dios sabía que ella no necesitaba únicamente ser sanada. Ella necesitaba restaurar su identidad y por eso le llama hija. Dios actúa de maneras que no entendemos. Muchas veces nos hace esperar más de lo que queremos. Muchas veces no nos da lo que queremos. Pero si os fijáis, a pesar de que esos personajes han sufrido mucho tiempo, Dios tiene control porque Dios ve el panorama entero. Y Dios sabe qué necesitas y cuándo lo necesitas. No se trata de acudir a Él con nuestros problemas y dejarlos en sus manos, esperando que haga exactamente lo que nosotros queremos. Esto a veces sucede, como pasó con el endemoniado,
pero otras no, como pasó con Jairo y con la mujer. Dios no siempre contesta favorablemente a tus oraciones. De hecho, a veces te hace esperar sin una respuesta aparente. Para dejar nuestros problemas en manos de Dios, debemos acudir a Él y debemos dejarle obrar a su manera, no a la nuestra. Y debemos confiar en todo momento en sus planes y saber que son mejores que los nuestros. Él sabe si tú necesitas una respuesta rápida, como en el caso del endemoniado. Sabe si necesitas dar todavía más para crecer. Sabe si necesitas esperar y aprender a confiar. Sabe si necesitas paz y restauración. Sabe si necesitas recordar tu identidad en Él. Así que las preguntas de esta parte son aquí. ¿Estás dispuesto a aceptar la manera en la que Dios obra en tu vida? No es fácil, ¿eh? Es mucho más fácil escribir una carta a los reyes diciendo todo lo que quieres. Pero aunque sea muy difícil, Dios tiene un plan mejor que el que tú tienes en la cabeza. Y luego, ¿estás intentando meter prisa al plan de Dios? Sus tiempos no son como los nuestros. Y seguramente nosotros querríamos las cosas solucionadas ya hoy al salir de aquí. Pero posiblemente ese no sea el plan de Dios. Así que para dejar nuestros problemas en manos de Dios debemos, 1, acudir a Él, 2, dejarle obrar y, por último, debemos seguir su guía. A lo largo de las 3 historias vemos cómo los personajes hacen caso a lo que Jesús le dice. Los demonios salen del hombre cuando Jesús lo ordena. Jairo espera con fe a pesar de la dificultad y luego le lleva hasta su casa. Y la mujer del flujo de sangre sale cuando Jesús le ordena que salga y explique lo que ha pasado. No podemos hacer los 2 primeros pasos y no hacer el tercero. No puedes acudir a Dios, pedirle que obre en tu vida y luego cuando te da indicaciones para obrar en tu vida, no las sigas. Esto no, como hablaba antes Isaac de una ecuación, no, nos falta la última parte. Tienen que estar las 3. Si no, esto no funciona. No estás realmente soltando tus problemas en las manos de Dios. Y además esto debemos llevarlo más allá, porque Jesús no les da únicamente órdenes para resolver su problema, sino que una vez ha hecho los 3 milagros, les sigue dando indicaciones. Fijaros, el hombre que había estado endemoniado, cuando le quitan todos los demonios, algo que me parece muy bonito y muy natural es que va a Jesús y le pide por favor que le deje ir con él. Y la verdad que de lo que más me ha chocado de todo el texto, de todo el capítulo, es que Jesús le dice que no. Que no. Le dice que no y que tiene otra misión diferente para él. Jesús dice, bueno, os leo el trozo, dice, al entrar él en la barca, Jesús, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. A Jairo, sin embargo, fijaros, le pide algo totalmente diferente. Seguramente, conociendo el sufrimiento que había vivido Jairo, Jesús le dice, les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diera de comer a la niña, que la atendiera. Y en tercer lugar, la mujer de flujo de sangre le mandó que se fuera en paz, que tampoco tiene nada que ver con las otras indicaciones. Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Dios sabe lo que necesitamos. Y aunque su manera de obrar nos parezca extraña muchas veces, su plan es perfecto para nosotros. El hombre que había estado endemoniado necesitaba un propósito. Llevaba muchos años endemoniado. No sé si lo pone, no sé exactamente cuántos. Pero una vez salen los demonios, necesita un propósito, necesita saber qué tiene que hacer. Y Jesús se lo da. Jairo, después de todo lo vivido, seguramente lo único que quería era estar con su hija y atenderla. Y Jesús le dice, ve y dale de comer. Y la mujer lo que necesitaba era identidad. Había estado repudiada muchos años. Necesitaba ser aceptada y abandonar la vergüenza que llevaba consigo. Por eso Jesús, en mitad de toda la multitud, la hace salir delante y llamarle hija. Dios sabe lo que necesitas y lo tiene en cuenta. Os lo he puesto aquí. Tenemos el endemoniado que se fue a predicar con su nuevo propósito. Tenemos a la niña, a Jairo, que le da de comer a su hija. Y está también
la mujer que Dios simplemente le dice, ve en paz, ahora sí. Dios sabe lo que necesitas y lo tiene en cuenta. Él no te dará instrucciones, ni una guía, ni un plan, nada que vaya a ser malo para ti, aunque no lo entiendas. Así que las preguntas son, ¿hay algo a lo que Dios te esté llamando hoy que no estés queriendo o sabiendo cumplir? Esta me ha parecido la más difícil de escribir, porque no querría que me lo preguntaran a mí, entonces me sabe mal preguntarlo a vosotros. Pero creo que como iglesia también estamos llamados a ayudarnos en esto. ¿Hay algo que Dios te esté llamando a hacer y no quieras? Esto a veces pasa. ¿O hay algo que Dios te esté llamando a hacer y no sabes cómo hacerlo? Pide ayuda a tus hermanos, a lo mejor hay alguien que sí que te puede ayudar a saber cómo hacerlo. O a lo mejor, si es que no quieres, puedes pedir ayuda a alguien también en confianza para que ore por ti. Para eso estamos también, para eso está la iglesia. A todo esto. Y es que estas historias, a veces lo que nos pasa es que no estamos acostumbrados a estos milagros en nuestro contexto. Entonces nos quedan un poco ajenas. Y yo he intentado buscar el patrón y explicárnoslo para verlo, pero es verdad que nos cuesta a veces identificarnos con todas estas personas de la Biblia, ¿vale? Tal vez hemos acudido a Dios a veces y hemos esperado con toda la fe que tenían ellos también, pero no hemos visto una respuesta. Dios no siempre obra con los milagros que nosotros queremos. Y a veces oramos y oramos y oramos por un milagro y no sucede. Dios no siempre nos concede lo que nosotros le pedimos. Sin embargo, como hemos visto, Dios nos está constantemente cuidando. Dios nos está constantemente sosteniendo y está obrando en nuestra vida sin parar. A veces lo que necesitamos es parar un momento, mirar nuestra vida y darte cuenta de todo lo que Dios está haciendo por ti, todos los días. Además, y esta es la vuelta que sé que quería darle, el milagro más grande que podríamos desear ninguno de nosotros ya está hecho. Todos tenemos problemas en nuestro día a día, algunos muy grandes, como los tuyos, la verdad considero que son problemas muy grandes, y otros muy pequeños, pero que son importantes para nosotros también. No hay que menospreciar los problemas pequeños que nos ocupan la mente todo el rato. Sin embargo, el gran problema de nuestras vidas es el pecado. Todos hemos preferido muchísimas veces nuestro propio plan que no el plan de Dios. Esto nadie aquí se salva y nadie fuera tampoco. Y así, poco a poco, lo único que conseguimos es alejarnos de Dios. Poco a poco, nos vamos alejando más y más y más. Y la cosa es que Dios, que es justo, no puede tolerar todos nuestros pecados. Ni los míos, ni los vuestros, ni los de nadie. Así que cuando te das cuenta de que tal vez sí que necesitabas a Dios, ya estás demasiado lejos. Ya hay un abismo entre vosotros dos. Y es que tú no lo puedes solucionar. Pero, igual que estos personajes acudieron a Jesús, nosotros podemos acudir a Dios. Y no hace falta, os he puesto la imagen de arriba corriendo expresamente porque ellos tuvieron que correr para llegar a Jesús. Porque era, si no se lo cruzaban en el momento adecuado, si no conseguían hablar con él, la mujer iba, supongo que apartando a la gente y la multitud simplemente para tocarle, porque era su única oportunidad. Pero tú y yo tenemos oportunidad cada día de hablar con Dios y acudir a Él, cada día, orando, pidiéndole, contándole cómo nos ha ido el día, nuestras preocupaciones, lo que necesitamos. Nosotros no tenemos que correr para buscar a Dios, está siempre con nosotros. Así que si nos arrepentimos de verdad de habernos alejado de Él y queremos volver a acercarnos, está disponible en cualquier momento para nosotros. En cualquier momento podemos pedirle perdón. Y lo bueno es que la segunda parte, que era dejarle orar, ya está hecha, ya obró, no hay que esperar. En este caso concreto, en este milagro concreto, no tienes que esperar nada. Dios está disponible para que hoy acudas a Él, para que le pidas perdón por haberte dejado de Él, y la acción necesaria para pagar ese pecado ya se hizo hace 2000 años. Jesús ya murió por ti. Se entregó para que pudiéramos volver a estar en paz con Dios. Jesús vino a este mundo y una de las biografías que tenemos justamente es la de Marcos, la que estoy estudiando, y vemos todas las historias de todo lo que hizo Jesús aquí en la tierra. Y es verdad que, por ejemplo, como estas 3 historias, Jesús quería ayudar a la gente, y lo hizo, y ayudó a muchísimas personas.
pero su objetivo final no era ayudar a ninguna de estas 3 personas en concreto, sino ayudar a toda la humanidad. Su objetivo final era la cruz, por ti y por mí. Y cuando cumplió su cometido, cuando ya obró y murió y resucitó, se fue, acabó su misión y se fue con su Padre a prepararnos un lugar para que algún día, si le hemos pedido perdón, hemos acudido a Él y hemos aceptado su pago en la cruz, ese abismo ha desaparecido, entonces podamos estar con Él algún día. Y lo último es que no nos dejó solos. Fijaros en la parte que falta, os he dicho que la última no la podíamos olvidar. Así que cuando Jesús se fue, lo que hizo fue dejarnos al Espíritu Santo para que siga siendo nuestra vida. Él ya ha hecho todo lo que había que hacer y ahora ya está en nuestras manos. Acudir a Él y reconocer quién es y lo que ha hecho por nosotros, arrepentirnos y aceptar su obra en la cruz, escuchar al Espíritu Santo para saber qué es lo que quiere de nosotros. Y así, ante los problemas de la vida, podremos dejar todos y cada uno de ellos en las manos de Dios.